Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar este pastel de verdura lleno de fibras, de nutrientes y sin harinas. Un pastel que queda súper delicioso, ideal para acompañarlo con carne o, por qué no, que sea el plato principal. Así que vamos a prepararlo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar un zapallo calabaza o un zapallo anco, lo vamos a lavar, lo vamos a pelar. De este zapallo anco yo voy a utilizar solamente la mitad porque es un zapallo bastante grande. Una vez que lo tenga pelado voy a ir cortando rodajas que no sean muy gruesas. Y luego lo voy a cortar en cuadraditos bien chiquititos. Cuando tengamos el zapallo bien cortado, vamos a tomar una sartén o una olla. Le voy a poner un poco de agua. El agua que le estoy agregando está caliente porque me estaba tomando unos mates, así que aproveché el agua del termo y se lo agregué a la olla. Además del agua, a la olla le voy a agregar la calabaza que tenía cortada. La voy a tapar a la olla y lo voy a llevar a cocinar a un fuego bajito hasta que la calabaza esté bien cocida. Si quieren, a la calabaza también la pueden cocinar en el microondas. Yo elegí cocinarla así porque me lo había recomendado una seguidora y la verdad que queda espectacular la calabaza cocida así. Así que vamos a dejar que la calabaza se quede cocinando. Cada tanto, obviamente, destapamos la olla y vamos a corroborar que la calabaza tenga agua, que no se haya consumido todo el agua. Si se llega a haber consumido el agua, le agregamos un poco más hasta que la calabaza esté bien blandita. Mientras la calabaza se queda cocinando, vamos a preparar el resto de las verduras que van a formar parte de este pastel de verduras. Así que voy a tomar 4 puerros, los voy a lavar y los voy a cortar bien chiquititos. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Además del puerro, vamos a tomar una cebolla bastante grande. La vamos a picar bien chiquitita. 2 zapallitos o 2 calabacines, no sé cómo los conocerán. También los vamos a picar bien chiquititos. Una zanahoria a la que lavé, pelé y la voy a rallar con la parte más gruesa del rallador. Y por último, 2 dientes de ajo a los cuales le saqué el centro y los piqué también bien chiquititos. Una vez que tengan la verdura toda bien picada, vamos a tomar una sartén, le vamos a poner un poquitito de aceite, le agregamos los ajos que habíamos picado y los vamos a dejar cocinar un par de minutos. Pasado este tiempo, agregamos las cebollas, lo integramos un poco, los puerros y lo vamos a integrar. Una vez que lo tengamos bien integrado, agregamos la zanahoria, la integramos también. Por último, los zapallitos o los calabacines y volvemos a integrar. Y ahora sí vamos a dejar que todo esto se cocine destapado hasta que las verduras estén bien cocidas. Mientras las verduras se quedan cocinando, acá arriba te voy a dejar un enlace de un gratinado de espinacas que queda buenísimo. También en el canal hay una tarta de cebolla y queso que queda espectacular. Y si no, te podés preparar esta tarta de calabacines y choclo que te aseguro que te va a encantar. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando las verduras estén bien cocidas, vamos a apagar el fuego y vamos a dejar que las verduras se enfríen. Una vez que la calabaza esté bien cocida, la vamos a sacar de la olla. Si llega a tener mucha agua la olla, traten de sacar solamente la calabaza y que el agua quede dentro de la olla donde la hayan cocinado. Vamos a pisarla con un pisapapa, vamos a formar un puré de calabaza.
Cuando el puré de calabaza esté bien frío, le vamos a sumar 3 huevos, sal a gusto, pimienta, una buena cantidad de perejil recién picado, un poco de albahaca disecada y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. A esta preparación le voy a agregar 150 gramos de queso. Acá si quieren pueden utilizar queso magro, queso de rallar o mozzarella. Una vez que le hayan agregado el queso, lo vamos a integrar muy bien. Y por último le vamos a sumar las verduras que teníamos cocidas y lo volvemos a integrar. Toda esta preparación la voy a poner dentro de una asadera. La asadera que yo estoy utilizando en esta ocasión es de vidrio, mide 20 por 20 y tiene 7 centímetros de alto. A la asadera la voy a aceitar bien. Voy a poner la preparación adentro. Y por arriba le voy a rallar un poquitito más de queso magro. Este pastel de verduras se va a ir a cocinar a un horno precalentado a 200 grados hasta que nuestro queso esté bien derretido y el centro del pastel esté bien cocido. Aproximadamente a mí me llevó unos 30 minutos, pero todo depende del horno de cada uno. Vieron que cada horno es un mundo. Después de unos 30 minutos, así sale mi pastel del horno. Miren qué lindo que está. El aroma que hay en casa es espectacular. Y la verdad que este pastel es súper delicioso. Así que anímense, prepárenlo y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.